Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Aquella tarde volví a casa antes de lo habitual porque una reunión se había cancelado en el trabajo, y aunque el sol aún estaba alto, algo en el ambiente ya presagiaba tormenta. Tomé el metro con rapidez, pensando en sorprender a mi marido con una cena improvisada, sin sospechar que la sorprendida iba a ser yo. Caminé por las calles del barrio con paso ligero, deseando llegar, con una sonrisa tonta dibujada en el rostro, ilusionada por un momento sencillo de intimidad. Al abrir el portal del edificio, saludé al portero, que apenas me devolvió la mirada, como si algo le incomodara. Subí los 3 pisos por la escalera, queriendo evitar el ruido del ascensor y hacer de mi llegada una pequeña sorpresa. Pero en cuanto metí la llave en la cerradura y empujé la puerta, supe que nada sería como antes. Al abrir la puerta, sentí un aire distinto, como si alguien hubiese abierto todas las ventanas y el oxígeno se mezclara con algo más denso, como perfume ajeno, como piel extraña flotando en el ambiente. El silencio era demasiado limpio, tan forzado que dolía, como si todo hubiera sido colocado a propósito para parecer normal. No se oía música, ni televisión, ni sus pasos, solo el leve zumbido del frigorífico desde la cocina, y eso me pareció absurdo. Cerré la puerta muy despacio, como si un solo ruido pudiera romper un equilibrio invisible. Algo dentro de mí sabía que no debía estar allí, que aquel no era mi hogar en ese momento. Dejé la bolsa en la entrada con movimientos medidos, intentando no hacer ningún ruido que delatara mi presencia. Fue entonces cuando escuché un crujido leve, casi imperceptible, seguido de un murmullo ahogado que provenía del fondo del pasillo, justo desde nuestro dormitorio. Me quedé inmóvil por unos segundos, conteniendo la respiración, como si mi cuerpo entero se negara a aceptar lo que mis oídos ya intuían. El murmullo se convirtió en una risita breve, apenas un eco que desapareció entre las paredes. Y en ese instante supe que no estaba sola en casa. Mi mente intentó protegerme con la explicación más lógica. Pensé que alguien había entrado a robar, que tal vez se habían escondido al escuchar la puerta. Imaginé a un extraño dentro de mi casa, revolviendo cajones, hurgando entre nuestras cosas, buscando algo de valor. Me acerqué lentamente a la cocina para buscar algo con lo que defenderme, mientras mi corazón latía como un tambor desbocado. Pero entonces recordé que el cajón de los cuchillos estaba trabado desde hacía días. Me armé de valor con lo único que encontré, un paragüero de metal, aunque ni yo misma creía que pudiera usarlo. Caminé despacio por el pasillo, sintiendo cómo cada paso aumentaba el vértigo en el pecho, temblando entre el miedo y la necesidad desesperada de entender. El aire se volvía más denso, como si me envolviera en una niebla caliente que me impedía pensar con claridad. Oía el latido de mi corazón en los oídos, tan fuerte que casi no distinguía los demás sonidos. Me detuve frente al dormitorio, paralizada, y algo en mi interior me suplicó que diera la vuelta y huyera. Pero mi otra mitad, la que necesitaba la verdad, empujó mis pies hacia adelante. La puerta del dormitorio estaba abierta, no del todo, apenas unos centímetros, como si alguien la hubiese empujado con prisa y luego olvidado cerrarla. Desde dentro salía una luz suave, tamizada por las cortinas, pero no fue la luz lo que me detuvo, fue el sonido. Escuché risas ahogadas, 2 voces entrecortadas, mezcladas en un susurro que no tenía nada de inocente. Mi cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y el paragüero cayó de mis manos sin que yo lo notara. Me acerqué con un paso más, y la puerta se abrió apenas un poco más sola, como invitándome a ver. Fue su voz la que me clavó en el suelo, la risa profunda, esa que no escuchaba desde hacía meses, la misma que antes me hacía reír a mí también. La reconocí sin margen de error, con esa seguridad dolorosa que tienen los sonidos que forman parte de tu vida. Era mi marido, riendo como no lo hacía conmigo desde hacía mucho, riendo con esa libertad que ya no compartía conmigo. La risa se mezclaba con otra voz más aguda, femenina, que intentaba silenciarlo con besos. Y en ese momento supe, con el alma, que lo que estaba a punto de ver iba a romperme para siempre. Di un paso más, empujada por una fuerza que ni siquiera entendía, y entonces lo vi, salió completamente desnudo del dormitorio, como si el mundo no existiera. Su espalda aún estaba cubierta de gotas de sudor,
y en su mano llevaba una camisa que no era suya, sino mía. No me vio al principio, caminaba relajado, sonriendo, con ese andar despreocupado que yo conocía tan bien. Me quedé quieta, en silencio absoluto, congelada en ese umbral que separaba mi vida anterior de lo que ahora empezaba. Y cuando finalmente alzó la vista y me vio, todo se detuvo. Mi mente tardó segundos en procesar la escena, segundos eternos en los que mi cuerpo olvidó cómo moverse, cómo respirar, cómo existir. Vi el terror en su rostro, ese reflejo fugaz de quien sabe que ha sido descubierto, pero aún no sabe cómo justificarlo. Él dio un paso hacia mí, balbuceando mi nombre, pero yo no podía escucharlo, solo veía su desnudez como una metáfora cruel de la verdad. Quise creer que no era real, que estaba soñando, que todo tenía otra explicación. Pero entonces, lo peor aún estaba por aparecer. Detrás de él, saliendo entre las sábanas revueltas y con la ropa enredada en los brazos, apareció mi propia hermana, con el pelo despeinado y los labios aún manchados de su traición. Llevaba mi camiseta favorita, esa que solía prestarle cuando se quedaba a dormir en casa, como si todo lo nuestro también le perteneciera. Sus ojos se encontraron con los míos y se llenaron de culpa inmediata, pero no tuvo tiempo de esconderse. Mi marido intentó cubrirla, pero era inútil, ya la había visto toda, ya había visto suficiente. En ese momento entendí que el infierno no está bajo tierra, sino en el rostro de quienes amas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, que el aire desaparecía de mis pulmones y que la garganta se me cerraba con una presión insoportable. Quise gritar, pero la voz no me salía, quise llorar, pero mis ojos estaban secos, como si mi alma hubiera agotado toda lágrima posible en un instante. Mi cuerpo no respondió, solo me quedé allí, quieta, con las manos temblando y la mirada clavada en una imagen que ya no se borraría jamás. Nadie dijo nada, el silencio pesaba como una lápida entre los tres. Y en medio de ese vacío, mi corazón se rompió en un millón de fragmentos mudos. Él balbuceó una explicación absurda, algo sobre no saber cómo había pasado, mientras buscaba cubrirse con una toalla como si eso pudiera borrar lo que yo ya había visto. Su mirada iba y venía entre el miedo y la culpa, pero no se atrevía a acercarse más. Ella, en cambio, apartó la mirada de inmediato, incapaz de sostenerme los ojos, como si el peso de su traición la aplastara desde dentro. Durante años había confiado en ellos, en los dos, y ahora no podía ni mirarlos sin sentir náuseas. Ese silencio denso, saturado de mentiras, lo decía todo. No era solo una infidelidad, no era solo un error, era la traición más cruel, porque venía de las dos personas que jamás debieron herirme. Pensé en todas las veces que les había abierto las puertas de mi casa, que les había dejado solos sin sospechar nada. Me sentí ridícula, ingenua, rota por dentro, como si hubieran arrancado algo de mí que ya no podría recuperar. Ni siquiera intentaron negar lo obvio, estaban juntos, desnudos, unidos por una mentira que llevaba tiempo gestándose. Aquello no dolía por lo físico, sino por lo emocional, era mi vida la que habían destruido. No dije nada, no grité, no insulté, no rompí nada, di media vuelta y cerré la puerta con una calma que no sentía. Era como si mi cuerpo se hubiese desconectado de mi alma, moviéndose por instinto, buscando escapar antes de desmoronarse por completo. No quería escuchar más excusas, ni llantos, ni súplicas, porque ya no había nada que pudiera salvarse. El silencio fue mi única defensa, mi única manera de no romperme del todo en ese instante. Y cuando salí del apartamento, sentí el aire en la cara como una bofetada de realidad. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, perdiendo la noción del tiempo, sin saber a dónde ir ni qué hacer, como si el mundo se hubiera vuelto un ruido lejano. Miraba a la gente pasar sin verlos realmente, atrapada en un torbellino de pensamientos que chocaban entre sí. Las lágrimas no caían, estaban ahí, acumuladas, pero mi cuerpo se había quedado sin energía para expresarlas. Las luces, los coches, las voces, todo me parecía irreal, ajeno, como si ya no perteneciera a esa ciudad ni a mi propia historia. Solo quería desaparecer, dejar de sentir. Recordé todas las veces que mi hermana venía a casa, cómo se sentaba en el sofá, cómo me abrazaba, cómo me decía que le encantaba verme feliz con él. Cada sonrisa suya ahora me parecía una máscara,
cada consejo, una puñalada disfrazada de cariño. También pensé en él, en su mirada cómplice hacia ella, en los gestos sutiles que antes había ignorado por completo. Era como si todo el pasado se reescribiera de golpe, con un filtro oscuro que me mostraba la verdad oculta detrás de cada momento compartido. Me sentí estafada emocionalmente por los dos. Ahora entendía cada mirada entre ellos, cada frase a medias, cada excusa estúpida que antes no quise cuestionar. Todas esas veces que él decía que trabajaría hasta tarde y luego llegaba con esa sonrisa fingida, ahora cobraban un nuevo sentido. Ella también, sus visitas repentinas, su interés por mi bienestar, su forma de contarme que él era un hombre afortunado. La mentira no había sido un accidente, había sido tejida con paciencia, con estrategia, como una telaraña en la que yo fui cayendo sin saberlo. Me dolía más la manipulación que el engaño. Dormí en casa de una amiga, aunque dormir es una palabra generosa para lo que viví esa noche, no cerré los ojos ni un segundo. Cada vez que me tumbaba, mi mente recreaba la escena, como si no quisiera dejarme olvidar ni un solo detalle. La imagen de sus cuerpos juntos, sus voces, su despreocupación, todo se repetía una y otra vez como un castigo. Sentía el corazón agotado, pero no podía descansar, como si el cuerpo supiera que algo había muerto en mí. Cuando por fin amaneció, solo quedaba el vacío. A la mañana siguiente, con el alma hecha trizas y las manos frías, volví a casa decidida a enfrentarlo. No quería respuestas, porque ya lo había visto todo, pero necesitaba mirarle a los ojos y ver si al menos le quedaba algo de vergüenza. Subí las escaleras como quien va al matadero, repitiéndome que era yo quien tenía el control ahora. Él abrió la puerta antes de que tocara, como si hubiera estado esperando, con los ojos enrojecidos y el rostro pálido. Pero nada en él me conmovía ya. Dijo que había sido un error, que todo ocurrió sin planearlo, que no significaba nada, que aún me amaba y no quería perderme. Sus palabras eran huecas, torpes, pronunciadas con la urgencia de quien intenta tapar un pozo con las manos. Hablaba sin parar, como si decir mucho pudiera borrar lo que había hecho, pero ya no me afectaba. Cada frase me alejaba más de él, como si se hundiera solo en su propia miseria. Yo solo lo miraba, en silencio, porque ya no tenía nada que decirle. Horas después, como si no tuviera vergüenza alguna, mi hermana tuvo la osadía de llamarme. Su voz temblaba, suplicante, diciendo que necesitaba hablar conmigo, que todo había sido confuso, que nunca quiso hacerme daño. Quería que la escuchara, que creyera en sus lágrimas falsas, en sus palabras manipuladoras, como si con eso pudiera limpiar lo que había hecho. Colgué sin decir nada, pero ella insistió, y al final apareció en la puerta de la casa de mi amiga. Ni siquiera me miró bien al principio, solo repitió mi nombre como si eso bastara para abrir el corazón que había destrozado. Le dije que ambas estaban muertas para mí, que no quería escuchar más mentiras ni justificar lo imperdonable, que esa conversación había terminado antes de empezar. Ella intentó llorar, tocarme el brazo, decir que éramos hermanas, pero su voz me sonaba hueca, su rostro me resultaba desconocido. No sentía odio, ni siquiera rabia, lo que sentía era una frialdad absoluta, como si se hubiera roto algo tan profundo que ya no podía reconstruirse. Cerré la puerta sin mirarla 2 veces, como se cierra un capítulo manchado de traición. Y por primera vez en días, sentí que yo tenía el control. Pasé semanas encerrada, sin fuerzas para salir ni para comer, como si la traición hubiera vaciado cada parte de mi ser. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que tenía delante, ojeras, piel apagada, mirada perdida. Las noches eran las peores, con la mente repitiendo todo una y otra vez, buscando respuestas donde solo había heridas. Nadie me preparó para un dolor así, tan profundo, tan silencioso, tan cruel. Era como si me hubiera quedado sola en un mundo que antes creía mío. La noticia no tardó en correr, familiares, amigos, vecinos, todos sabían que mi marido y mi hermana me habían engañado. Las miradas eran de pena, de morbo o de juicio, pero ninguna me ayudaba a sanar. Algunos me escribieron para darme fuerzas, otros ni siquiera se atrevieron a mencionarlo, como si el silencio lo hiciera menos real. Me sentía expuesta, señalada,
como si además del dolor tuviera que cargar con la vergüenza pública. Y lo más cruel era saber que ellos seguían juntos, como si nada. Lo más hiriente fue escuchar a algunos decir que yo también tenía parte de culpa, que quizás había descuidado mi matrimonio o que había sido demasiado confiada. Me dolía más esa falta de sororidad, ese juicio cruel disfrazado de consejo, que la traición misma. Empecé a dudar de mí, a preguntarme en qué fallé, si hubo señales que ignoré, si era posible haber evitado todo aquello. Pero en el fondo sabía la verdad: nadie merece ser apuñalado por la espalda por quienes más ama. La culpa no era mía, y eso debía empezar a repetírmelo cada día. Y fue en medio de esa oscuridad que algo en mí empezó a encenderse, una rabia serena, silenciosa, que me devolvía el pulso. Ya no quería llorar más, ni esconderme, ni pedir explicaciones a quien no las merecía. Empecé a recuperar mi voz, mi fuerza, mi dignidad, no para vengarme, sino para reconstruirme desde el suelo. Había tocado fondo, sí, pero también había descubierto que desde ahí solo podía subir. Y con cada día que pasaba, me sentía un poco menos víctima y un poco más dueña de mi historia. Sin contarle a nadie, consulté a un abogado especializado en divorcios, dispuesta a hacer las cosas de forma limpia, legal y sin escándalos. No necesitaba gritar ni vengarme públicamente, quería justicia, quería proteger lo que era mío. Reuní documentos, firmé autorizaciones, empecé a mover piezas sin que él lo supiera. Cada paso que daba era como una pequeña victoria contra el dolor que me había dejado. Mi silencio se había transformado en estrategia. Fue mi abogado quien me abrió los ojos del todo, contrató a un investigador privado y en pocos días teníamos fotos, horarios, fechas y hasta testigos. Descubrí que llevaban más de un año viéndose a escondidas, usando lugares que yo conocía, en fechas que yo aún celebraba con cariño. Cada evidencia era una puñalada nueva, pero también una pieza más para mi defensa. Verlo escrito, documentado, quitó cualquier rastro de duda que aún pudiera quedarme. Ya no había lugar para nostalgias, estaba claro con quién había compartido mi vida. Un día, mientras él dormía, tomé su móvil y entré en sus conversaciones, y ahí estaba todo: los mensajes con mi hermana, las fotos, las bromas privadas, los planes para el futuro. No hablaban solo de sexo o encuentros secretos, hablaban de sentimientos, de formar una vida juntos, de deshacerse de mí. Leí cómo se burlaban de mí, cómo él decía que yo era ingenua y fácil de manejar. Me ardía el estómago, pero al mismo tiempo sentía que había hecho lo correcto al no confiar más en ninguno de los dos. Esos mensajes fueron mi sentencia definitiva. Entre las conversaciones, encontré algo peor aún: hablaban de vender el piso y mudarse al extranjero, a una ciudad donde nadie los conociera. Querían empezar una vida, libres de dramas, como si yo fuera la carga que les impedía ser felices. Incluso habían hecho cálculos, buscado agencias, y había un correo con una propuesta de venta que él jamás me mencionó. Usaban mi casa, mi estabilidad, mi confianza para planear un futuro que me excluía por completo. Fue entonces cuando entendí que no podía esperar más. No iba a permitir que se salieran con la suya, que siguieran construyendo sobre mis ruinas. Tomé una decisión firme: los enfrentaría legalmente con todo lo que tenía. Ya no me temblaban las manos, ni la voz, ni el corazón, estaba decidida a recuperar mi dignidad y cada cosa que me pertenecía. No lo hacía por venganza, lo hacía por justicia, por mí, por la mujer que habían intentado destruir. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Era el momento de pasar de víctima a protagonista de mi propia historia. Reuní toda la documentación: contratos, facturas, extractos bancarios, correos electrónicos, capturas de pantalla, todo lo que pudiera demostrar la infidelidad y el uso indebido de nuestros bienes comunes. Cada papel que archivaba era una forma de protegerme, de blindar mi futuro contra cualquier maniobra sucia. Mi abogado me felicitó por la meticulosidad, y por primera vez me sentí orgullosa de mi propia frialdad. Me dolía, sí, pero también me daba fuerzas. Lo que antes me paralizaba ahora me impulsaba. Fui al notario sin avisar a nadie, con las manos frías pero la cabeza clara, y cambié el testamento, eliminando su nombre de todo lo que aún compartíamos.
También actualicé poderes, cuentas, accesos y seguros, borrando todo rastro de él de mi vida legal. Sentí un nudo en el estómago al firmar, pero también una extraña paz, como si estuviera cerrando puertas que debieron haber quedado selladas hace tiempo. No había vuelta atrás, y no la quería. Ese día, dejé de ser su esposa también en el papel. Mi abogado usó las pruebas de la infidelidad para fortalecer el proceso de divorcio, solicitando una compensación mayor y una división de bienes favorable, alegando daño emocional y mala fe. Además, descubrimos que él había usado parte de nuestro patrimonio para costear escapadas con ella, lo cual agravaba su posición. El caso estaba tan bien armado que sabíamos que él no tendría cómo defenderse. Yo no quería venganza, quería justicia. Y eso era exactamente lo que íbamos a conseguir. Cuando le llegó la notificación judicial, su cara se volvió pálida como el mármol, intentó llamarme de inmediato, pero ya lo tenía bloqueado. No esperaba que yo reaccionara con esa frialdad, que me adelantara a sus movimientos, que actuara sin escándalo pero con precisión quirúrgica. Según supe por terceros, rompió cosas, gritó, se encerró en casa como un niño al que le quitan su juguete. Yo, en cambio, seguí mi día como si nada. Había esperado ese momento durante semanas. Apareció en mi puerta una tarde de lluvia, con los ojos rojos, sin afeitar, como si el mundo se le hubiera derrumbado. Me suplicó que habláramos, que nos diésemos otra oportunidad, que recordara todo lo bueno. Decía que ella le había confundido, que lo nuestro valía más, que aún me amaba. No me dejaba hablar, como si pudiera convencerme solo con su desesperación. Pero yo ya no era la misma, y él ya no tenía poder sobre mí. Mis padres convocaron a todos en casa, intentando entender lo que había pasado, creyendo que con una conversación en familia podrían solucionar el desastre. Estaban rotos, sobre todo mi madre, que no podía asimilar que dos de sus hijos se hubieran convertido en enemigos irreconciliables. La tensión era insoportable. Nadie quería decir lo que pensaba, todos caminaban sobre cristales. Yo me senté, escuché en silencio, y esperé a que ella hablara. Porque la que debía explicarse era ella, no yo. Mi madre lloraba sin parar, repitiendo que no entendía cómo su hija menor había sido capaz de hacerme algo así, que aquello no tenía nombre. Mi padre intentaba mantener la calma, pero le temblaban las manos, y apenas podía mirarnos a ninguna de las dos. Yo sentía la herida abierta, latente, como si cada palabra de ellos rasgara un poco más lo que ya estaba destrozado. Mi hermana, sentada al otro lado de la mesa, no decía nada. Y ese silencio la condenaba más que cualquier confesión. Finalmente, mi hermana habló, y lo que dijo terminó de romper lo que quedaba. El amor no se elige, soltó con voz firme, sin rastro de arrepentimiento. Añadió que no quería hacerme daño, pero que no podía luchar contra lo que sentía, como si eso la liberara de toda culpa. Sus palabras cayeron como piedras sobre la mesa, helando el ambiente, desfigurando la imagen de la mujer que una vez fue mi confidente. No pidió perdón. Solo justificó lo imperdonable. Y con eso selló su lugar fuera de mi vida. Me levanté despacio, con el pecho apretado, las manos tensas, pero sin una sola lágrima. Miré a todos, uno por uno, y dije que no volvería a verla jamás, que quien quisiera mantener contacto con ella lo haría sin mí. Nadie me detuvo, ni siquiera mis padres, que sabían que había llegado al límite. Salí de esa casa con la dignidad intacta, pero con una herida que dolería por mucho tiempo. Porque hay traiciones que no se curan, solo se sobreviven. Poco a poco, el dolor empezó a transformarse en otra cosa, no era alivio aún, pero sí una especie de vacío que me permitía respirar. Me di cuenta de que podía volver a elegir cómo llenar mis días, qué quería hacer con mi tiempo, con mi energía, con mi corazón. Me costaba imaginar un futuro sin él, pero también recordaba que antes de él, ya era alguien. Volví a cocinar, a escuchar música, a leer, a estar conmigo misma sin miedo. Y así empezó mi vida sin él, sin ruidos, sin mentiras, sin sombras. Retomé pasiones que había abandonado sin darme cuenta, me apunté a clases de pintura, empecé un curso de idiomas, actualicé mi currículum y busqué nuevas oportunidades.
Era como si, al quitarme el peso del pasado, empezara a ver con claridad lo que podía ser mi futuro. Algunos días costaba levantarse, otros me sentía imparable, pero cada paso era mío. Volví a tener ilusiones, pequeñas metas, razones para salir de casa sin mirar atrás. Y con cada avance, recuperaba un trozo de mí. Cuando llegó el día del juicio, yo estaba preparada, vestida con firmeza, mirada alta, y con todos los documentos que habíamos reunido. Él intentó mostrarse tranquilo, pero sudaba, evitaba mirarme, y sus manos no paraban de moverse. Su abogado parecía incómodo, como si supiera que estaban a punto de perderlo todo. Mi declaración fue clara, serena, sin rencor pero con verdad. Las pruebas hablaban por sí solas, y en esa sala yo ya no era la mujer traicionada, era la mujer que se defendía. Él trató de negar, de maquillar los hechos, pero los mensajes impresos, las fotos y los registros de llamadas lo hundieron sin remedio. Cada mentira suya se deshacía en cuanto mi abogado mostraba una nueva prueba, y el juez apenas contenía su disgusto. Había familiares presentes, amigos comunes que no sabían dónde mirar. Mi hermana no asistió, quizás por miedo, quizás por vergüenza. Pero yo sí estuve allí, de pie, viendo cómo su máscara caía frente a todos. El juez dictaminó a mi favor, la casa quedaba para mí, la mayor parte de los bienes también, y él debía indemnizarme por el uso indebido del patrimonio común. Fue una victoria justa, no por el dinero, sino por la dignidad que representaba cada línea de esa sentencia. Sentí que, por fin, alguien reconocía el daño que me habían hecho y me devolvía el poder que me habían arrebatado. No celebré, no sonreí, respiré hondo y salí del tribunal en silencio. Pero por dentro, una puerta se cerraba para siempre. Firmamos los papeles en una notaría fría, sin palabras, sin contacto visual, como dos desconocidos que alguna vez compartieron una vida. Él temblaba al tomar el bolígrafo, pero yo solo quería acabar de una vez con todo aquello. Al salir, el cielo estaba gris, pero yo me sentía ligera, como si al fin hubiera soltado una carga que arrastraba desde hacía demasiado. No hubo lágrimas, ni despedidas, ni segundas oportunidades. Solo una firma, y mi libertad recuperada. Meses después, me llegó un mensaje desde un número nuevo, era él, diciéndome que me echaba de menos, que había cometido el mayor error de su vida. Decía que nada funcionaba con ella, que pensaba en mí cada noche, que aún estaba a tiempo de volver. No respondí. Minutos después, llamó, y tampoco contesté. Su voz ya no tenía lugar en mi presente. Bloqueé su número sin leer el resto de sus mensajes, sin darle el espacio para seguir contaminando mi paz. No necesitaba saber cómo se sentía, ni por qué lo había hecho, ni qué le dolía ahora. Él tuvo su oportunidad, la destrozó, y yo había sobrevivido. No iba a abrir una puerta que había costado tanto cerrar. El perdón, quizás, algún día. Pero volver, jamás. Me enteré por una amiga que él y mi hermana se habían mudado juntos, pero que todo iba mal, peleas constantes, gritos, puertas cerradas con rabia. Él había perdido su trabajo por ausencias injustificadas, y ella no conseguía mantener uno por más de un mes. Ninguno de los dos era bienvenido en reuniones familiares, y vivían aislados, en un apartamento pequeño y gris. Lo que construyeron sobre traición se derrumbaba lentamente. Y yo no sentía lástima, solo distancia. Ella fue rechazada por la familia, incluso por quienes al principio intentaron entenderla. Nadie confiaba ya en su palabra, y su presencia era incómoda en cualquier lugar. Él, con su reputación arruinada y sin trabajo, se convirtió en un fantasma de lo que fue. La vida les había devuelto exactamente lo que sembraron: soledad, desconfianza, vacío. Y yo observaba desde lejos, sin intervenir, sabiendo que no hacía falta vengarse. El tiempo ya lo estaba haciendo por mí. Un día, sin avisar, ella apareció en mi puerta, con la cara demacrada, los ojos rojos, y una voz apenas audible. «Solo quiero que me escuches», dijo, como si eso bastara para desenterrar todo lo que intenté enterrar. Me pidió perdón, me dijo que él la trataba mal, que había sido un error, que ojalá pudiera volver atrás. Lloraba,
temblaba, parecía otra persona, pero yo seguía siendo la misma que ella había destruido. Y eso, ninguna lágrima podía borrarlo. La miré durante unos segundos eternos, sin rabia, sin lágrimas, solo con una firmeza que ella no esperaba. Le dije que ya no formaba parte de mi vida, que no guardaba odio, pero tampoco tenía espacio para el perdón. Que había tardado mucho en reconstruirme como para volver a abrir heridas. Cerré la puerta con suavidad, pero con una decisión que pesó más que cualquier grito. Y cuando el sonido del portazo se desvaneció, sentí que algo dentro de mí se cerraba para siempre. Por primera vez, al cerrar esa puerta, no sentí rabia, ni tristeza, ni vacío, sentí paz. Era como si todas las piezas finalmente encajaran, como si el pasado ya no tuviera poder sobre mí. No necesitaba su perdón ni su arrepentimiento, porque yo ya me había perdonado a mí misma por no haber visto antes. Lo que viví me dolió, me rompió, pero también me enseñó a reconocer mi valor. Y con ese último gesto, el ciclo se cerró. Aprendí a ponerme en primer lugar, a no conformarme con migajas disfrazadas de amor, a no justificar lo injustificable. Me convertí en una mujer más consciente, más fuerte, más libre, que no teme a la soledad porque ya no depende de nadie para sentirse completa. Mis límites ya no eran flexibles, eran firmes, y mi corazón estaba en paz. Descubrí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y que quien no me valore, no me merece. Decidí mudarme a otra ciudad, lejos de los recuerdos, lejos de los sitios que me hablaban de él, de ella, de lo que perdí. Cambié de trabajo, de casa, de rutas cotidianas, y con cada cambio sentía que respiraba más hondo. Dejé atrás objetos, fotos, rutinas, todo lo que me ataba emocionalmente al pasado. Empezaba de cero, sí, pero con la ventaja de saber exactamente quién era yo. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Descubrí versiones de mí que habían estado dormidas durante años, calladas por el ruido de una relación que me consumía. Volví a reír sin culpa, a disfrutar de mi compañía, a caminar sin miedo por la vida. La soledad ya no era un castigo, era un espacio sagrado donde volvía a ser yo sin filtros. Cada día me sentía más ligera, más segura, más viva. Había renacido desde mis cenizas, sin necesidad de aplausos ni testigos. Conocí a alguien cuando menos lo buscaba, alguien que no intentó llenar un vacío, sino compartir lo que yo ya era. No prometía rescatarme ni curarme, solo caminar a mi lado con respeto, paciencia y verdad. Al principio tuve miedo, dudé, me alejé, pero él supo esperar sin presionar, sin invadir. Poco a poco, empecé a confiar, a abrirme, a sentir sin temor. Y así descubrí que el amor sano también existe, aunque llegue tarde. Esta vez no tenía miedo de empezar de cero, de mostrar mis cicatrices, de decir lo que sentía sin miedo a ser juzgada. No me callaba para agradar, no me escondía para evitar conflictos, no me perdía en el otro. Aprendí que una relación no debe doler, ni hacerte dudar de ti misma cada día. Ya no aceptaba menos de lo que merecía, ni en el amor ni en la vida. Vivía con libertad, con calma, con verdad. Entendí que la traición no define tu valor, que lo que otros hacen dice más de ellos que de ti. Que se puede tocar fondo y aún así volver a levantarte más fuerte, más sabia, más tú. Que la dignidad nunca debe negociarse, ni por amor, ni por familia, ni por miedo a estar sola. Aprendí a escucharme, a cuidarme, a elegirme cada día. Y aunque fue doloroso, no cambiaría nada de lo que viví. Algunos familiares dejaron de hablarme, se posicionaron con ella, creyeron su versión, o prefirieron no involucrarse. Otros, en cambio, se acercaron más, me apoyaron en silencio, respetaron mis decisiones sin exigir explicaciones. No intenté convencer a nadie, ni justificar mi distancia. Aprendí que la sangre no garantiza lealtad, y que la verdadera familia es la que te respeta en tu peor momento. Me dolió, sí, pero también me liberó. Ya no necesitaba venganza, ni justicia divina, ni explicaciones que nunca llegarían. Mi paz era suficiente castigo para quienes me hicieron daño. Había recuperado mi voz interior, esa que había silenciado durante años para no incomodar,
para no perder, para no enfrentar. Ahora hablaba claro, pensaba claro, vivía clara. Y por primera vez, sentía que era yo quien escribía mi historia. Años después, caminando por una calle del centro, los vi, él y ella, juntos, envejecidos, caminando sin hablar, con los hombros caídos y las miradas perdidas. No me vieron, pero yo los observé durante unos segundos que bastaron para entender que ya no me dolían. No sentí odio, ni rencor, solo una lejana compasión por dos personas que confundieron deseo con amor. Iban juntos, sí, pero no felices. Y eso me confirmó que había tomado el camino correcto. Al verlos, pensé en todo lo que había vivido desde aquella traición, en cada lágrima, cada decisión, cada paso hacia adelante. El pasado ya no era una herida, era una cicatriz que me recordaba mi fortaleza. No se trataba de olvidar, sino de sanar. Y yo lo había hecho. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Mi presente era más brillante de lo que jamás imaginé, tenía un trabajo que me apasionaba, una red de apoyo sincera, y una paz interna que ningún ruido podía romper. Ya no vivía esperando nada de nadie, vivía en plenitud con lo que había construido. No era perfecta, pero era libre. Y eso, después de todo lo sufrido, era mi mayor victoria. Había recuperado mi vida, y la había hecho mía. Aquella escena que un día me paralizó, ese umbral donde vi a mi mundo romperse, no fue el final, fue el inicio. Porque de entre los escombros de esa traición nació una mujer más fuerte, más consciente, más valiente. No fue fácil, pero sobreviví. Y al hacerlo, renací. Y esa versión mía, la que floreció después de la tormenta, es la que siempre debí ser. Cada mañana me miro al espejo y reconozco a la mujer que soy, la que no se doblegó, la que eligió la verdad aunque doliera, la que no se quedó esperando justicia ajena. No busco aprobación, ni venganza, solo sigo caminando con los pies firmes y el alma en calma. Porque la libertad se parece mucho a esto, a estar en paz contigo misma. Y eso no me lo quita nadie. El hombre que tengo a mi lado hoy no grita, no huye, no esconde el móvil ni miente con sonrisas falsas. Es paz, es presencia, es verdad. Me acompaña, no me dirige. No cura mis heridas, pero nunca las reabre. Y gracias a eso, puedo amar sin miedo, por fin. Con el tiempo, aprendí que no toda familia viene por sangre, algunos amigos se convirtieron en hermanos, otras mujeres en espejo y refugio. Mi círculo es pequeño, pero es firme. Ya no mendigo amor ni pertenencia. Elijo y soy elegida. Y eso vale más que cualquier apellido compartido. No dependo de nadie, ni para pagar una cuenta ni para validar una decisión. Camino sola cuando quiero, acompañada cuando elijo. La soledad ya no asusta, se ha vuelto mi lugar seguro. Y la libertad, esa libertad que tanto me costó, ahora es sagrada. Nadie la toca. A veces la tristeza vuelve en forma de recuerdo fugaz, pero ya no duele, ya no hiere. Es solo parte de la historia que me trajo hasta aquí. La herida cerró, la piel se reconstruyó. Y lo que quedó, fue una lección grabada a fuego. No se trata de olvidar. Se trata de seguir. Durante años fui la mujer traicionada, la hermana dolida, la esposa engañada. Hoy tengo nombre propio, historia propia, voz propia. Soy mucho más que lo que me pasó. Y esta vez, soy yo quien escribe el final. No para ellos, no para el mundo. Para mí.